Estudiábamos en las charlas anteriores de que el matrimonio nació en el pensamiento de Dios. Así que tanto el matrimonio como los hijos son regalos divinos de Dios para cada uno de nosotros. Pero también hay que entender de que es un terreno donde las diferencias pueden producir roces, pueden producir conflictos. El problema no es la existencia del conflicto, sino el problema algunas veces es cómo nosotros vamos a manejar esos conflictos que se puedan dar. Muchas familias se rompen porque no hubo diferencia, sino porque no existe el perdón, no existe la humildad ni el amor cristiano. Hoy vamos a analizar, según la Biblia, cómo podemos nosotros manejar esta situación, cómo enfrentarlo, ¿verdad? Los conflictos y con la ayuda de Dios, cómo poderlos manejar para poder salir adelante con estas situaciones de los conflictos. Ahora, hay una cita con la que vamos a tomar en cuenta esta charla, que es la cita del libro de los Efesios. Efesios capítulo 4 el versículo 31 y el versículo 32. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Se lo voy a poner en pantalla para que lo leamos juntos. Dice así, el consejo de Dios para estas situaciones, para poder manejar, ¿verdad? De una forma saludable los conflictos. El consejo del apóstol Pablo, siendo inspirado por Dios, dice esta declaración: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y la maledicencia y toda malicia. Qué interesante es poder pensar en esta declaración de la palabra de Dios. ¿Cómo poder manejar nosotros de forma saludable? Porque alguien tal vez lo puede manejar, pero no de la forma correcta. De una forma saludable, los conflictos y llegar a un perdón. El consejo de la palabra de Dios para todos nosotros, para todas las familias, dice, quítese, ¿verdad? De vosotros toda amargura. La amargura se puede referirse también al temperamento o al carácter o a la disposición del ser humano. En la charla de anoche se hablaba con respecto a los temperamentos, a los diferentes temperamentos que se dan. Eso ya se trae, pero sí se puede consagrar al Señor. Pero esa amargura viene muchas veces por el temperamento, por el tipo de carácter que podemos tener. Una persona que está amargada siempre se está oponiendo a su prójimo, ¿verdad? A su esposo, a su esposa o tal vez a sus hijos, impidiendo de esa manera que pueda existir una unidad en el hogar. Por eso el consejo del apóstol Pablo dice, quítese de vosotros toda la amargura. Y una cosa lleva a la otra, el enojo, la ira, la gritería, pero aquí viene una palabra también bien interesante que dice la maledicencia. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros buscamos conceptos de esta palabra, podemos entender de que es un hábito de hablar mal de alguien en forma perjudicial o puede ser una forma para difamar, que son pues un esfuerzo para arruinar la reputación de otra persona. Y en este caso, si estamos hablando de una familia, algunas veces podemos hablar mal de mi esposa o la esposa, ¿verdad? Puede hablar mal de su esposo con el propósito de arruinar su reputación. A eso se refiere, ¿verdad? La palabra de Dios. Quítese, dice la palabra de Dios, eso. Quítese esa maledicencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es lo que daña todas las relaciones interpersonales. Ahora, es interesante poder analizar esta cita bíblica del versículo 31. Algunos pueden percibir un orden que puso el apóstol Pablo como un orden natural para enumerar todas las dificultades que pueden surgir. Por ejemplo, la amargura, ¿en qué se convierte? Según la cita bíblica, se puede convertir en un enojo y puede ser un enojo explosivo
y arrebatado. Eso, ese enojo, ¿verdad? Se puede transformar en ira y la ira puede conducir a una vulgar gritería. Y esa gritería con ira siempre está acompañada con injurias o difamaciones con la otra persona que está muy enojada. Todo esto se origina por el tipo de carácter en la forma que puede llevar esta situación. Por eso el consejo del apóstol Pablo dice, quítese, ¿verdad? Es muy enojado, pues es la lucha, quítese de vosotros toda amargura. Pero es interesante, hermanos, tomar en cuenta en la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, también nos dice de que el que pronto se enoja, comete locuras, sea que las cometa o sea que las haga, pero ese es el cuidado que debemos de tener cada uno de nosotros. Una cosa nos lleva a la otra. Y Satanás está siempre en función de querer arruinar una relación matrimonial o si es posible, pues todo el hogar. Y eso es lo que se puede albergar en el corazón. Por lo tanto, el consejo, ¿verdad?, del apóstol Pablo no llega hasta ahí. Cuando él dice, quítese de vosotros toda amargura, quítense los enojos, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia, quítense, lo dice el apóstol Pablo. ¿Con qué propósito? Dice el versículo 32 del libro de los Efesios capítulo 4, dice, antes, ¿antes de qué? Antes de ser enojado, ¿verdad? Antes de estar amargado o sentir la ira para gritar, para maldecir, para difamar a otra persona. Antes de todo eso, dice el consejo de la palabra de Dios, ser benignos o bondadosos, ¿verdad? Unos con otros. El consejo, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, qué interesante es analizar lo que el apóstol Pablo, ¿verdad? A dónde lleva la mente de cada persona. El consejo que da, que antes de llegar a este punto, primero dice, seamos benignos unos con otros. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser así? Jesús mencionó una regla de oro y esa regla de oro es muy fundamental en nuestra vida. En esa regla de oro, pues Jesús dijo, ¿verdad? Todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, pues eso sé también vosotros con ellos. ¿Cómo queremos que nos traten? ¿Cómo queremos ser nosotros también con ellos? Pensemos en eso. ¿Cómo me estoy comportando yo? Y pues eso mismo voy a recibir, porque es algo de la naturaleza, ¿verdad? Del ser humano. Por eso es importante tomar en cuenta la regla de oro que mencionó Jesús. ¿Cómo queremos que nos traten? De esa misma manera, nosotros tenemos que tratar al otro. Algunas veces, cuando hablando así en pareja, de matrimonio, ¿cuántas veces sea el esposo o la esposa se queja diciendo, cuando nos casamos era muy diferente, pero al pasar del tiempo ha cambiado? No sé si las ha pasado. Alguien siempre se hace siempre tiene esa queja. Cuando nos casamos eran muy atentos, si es el hombre muy atento, muy amable, o si es la esposa, ¿verdad? También, pero ¿por qué cambian con el tiempo? ¿Cuál sería la razón? Porque algunas veces, ¿verdad? El que es más atento, él es así, porque espera que así sean con él. Pero algunas veces no se recibe lo mismo. Entonces aquello como que se va enfriando. Por eso que el consejo del apóstol Pablo dice, quítense. Quieren llevar o manejar saludablemente los conflictos. Dice, quítense de vosotros toda amargura. Quítense, ¿verdad? Ese enojo, esa ira, la gritería, las difamaciones y toda la malicia. Antes de eso, el consejo, ¿verdad? Del apóstol Pablo para poder manejar de una forma saludable los conflictos y poder perdonar, el consejo, sean bondadosos, sean misericordiosos. El consejo dice, perdónense unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Así que el apóstol Pablo lleva el pensamiento de todos a pensar también en el perdón
que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a analizar acerca del el origen de los conflictos en el matrimonio, o puede ser, ¿verdad?, en toda la familia. ¿Cuál puede ser ese origen? Tomemos en cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? No hay ningún matrimonio que no tenga conflictos. Algunas veces le he preguntado a las personas que hablan de estar casados 40, 50 o quizás hasta más, y alguien pues los admira, pero al platicar con ellos, uno les pregunta, ¿han tenido diferencias en estos 40 años? Y ellos dicen, sí, muchas diferencias, muchos conflictos, pero si estamos juntos es porque era el propósito, ¿verdad? De permanecer unidos, ¿verdad? En el matrimonio. Así que conflictos siempre se van a dar. Y el origen de los conflictos en el matrimonio, pues tiene que ver por la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Y cuando se unen dos personas de caracteres diferentes, pues algo que se va a surgir por naturaleza, ¿verdad? Los conflictos. Pero es importante, ¿verdad? Poderlos sobrellevar. Ese es el propósito de esta charla. Tomar en cuenta de que si en mi matrimonio hay conflictos, pues es natural. Es por nuestro tipo de caracteres. Ayer se habló mucho de los temperamentos. Por eso se puede dar, pero tiene solución. Pensemos primero que es por nuestra naturaleza. Y el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Romanos capítulo 3, en el versículo 23, decía el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que por naturaleza, por nuestra naturaleza, somos pecadores y por tal motivo siempre van a haber conflictos, ¿verdad? En nuestra vida familiar. Ahora, ¿cuál puede ser otra razón o el origen, ¿verdad?, de los conflictos en una familia? Por las expectativas diferentes con las que algunas veces las personas llegan a formar un matrimonio. ¿Cuántas veces nos casamos con expectativas diferentes? Bueno, se puede ver en muchos de los casos, ¿verdad? Con las niñas que les gusta ver caricaturas de Cenicienta, ¿verdad? Y tienen ese pensamiento que sale ahí en esas caricaturas y fueron felices para siempre. ¿Cuántas veces pensamos de que el matrimonio va a ser así? Y el matrimonio no va a ser así toda la vida. Sí hay conflictos, hay que saberlos llevar. Por eso la charla es sobre el manejo saludable de poder llevar los conflictos y llegar a un perdón, las expectativas diferentes, ¿verdad? Cuando llegamos con ese pensamiento al matrimonio, como se decía el pastor anoche, él decía, ¿verdad? De que, y es muy importante ese consejo, de que cuando nosotros nos casamos, vamos con un propósito. Y el propósito es hacer feliz a la otra persona. Cuando nos casamos con un pensamiento de que me hagan feliz a mí, empiezan esas diferencias, empiezan a ver los conflictos en el matrimonio. Así que tenemos que ver las expectativas con las que nos casamos. Otra cosa también muy importante de que tenemos que comprender por qué hay conflictos. Pues algo bien claro, porque es la obra del enemigo. Y Satanás es el que odia la institución del matrimonio. Satanás odia a las familias, porque él sabe que al destruir una familia, él tiene más oportunidad de poder trabajar. Satanás no se quiere perder solo. En el libro de Apocalipsis encontramos cuando se relata la caída, ¿verdad? De Satanás, se lo presenta como dragón. Dice que sabe y está con gran ira al saber que le queda poco tiempo. Así que él no está tranquilo. Él está buscando la manera de que las personas pierdan sus aspiraciones de poder un día ver a Jesús para vida eterna. Así que el enemigo siempre va a estar trabajando con ese propósito de destruir los matrimonios, porque el matrimonio empezó en la mente de Dios. Satanás lleva el objetivo de destruir matrimonios, de destruir familias, y él también es el que origina conflictos en el matrimonio. Dice este consejo que lo quiero compartir con ustedes, es el libro que hemos estado analizando, se llama
El hogar cristiano. La página 23 dice este consejo, este libro que es muy importante. Satanás se regocija cuando logra debilitar el amor y la confianza mutua en el hogar. Nada desea más que ver a los esposos separados por la falta de paciencia y tolerancia. ¿Quién es el que se regocija? Regocijarse, ¿verdad? El enemigo se regocija cuando logra debilitar primero el amor y la confianza mutua en el hogar. Y ese es su trabajo, ¿verdad? Ese es su propósito para poder crear conflictos en un matrimonio. Así que debemos de tomar en cuenta que siempre van a haber conflictos, pero nosotros tenemos que buscar la manera saludable de poderlos llevar de forma correcta, de poder salir adelante. Yo les decía en la primera charla del mes pasado, bueno, algunos me imagino que son los mismos, ¿verdad? Otros quizás son nuevos, pero en la primera charla del mes pasado les mencionábamos, ¿verdad? Que el matrimonio tenemos que tener el concepto que es para toda la vida. Y si es para toda la vida, tenemos que buscar la manera de poder llevar de una forma saludable los conflictos porque siempre van a haber. Pero si tenemos el propósito de estar juntos, busquemos la manera de poderlo solucionar. Ahora, los principios bíblicos para poder resolver los conflictos, uno, dice que es el diálogo lleno de amor. Efesios 4, el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que una solución, ¿verdad? Poder platicar, pero platicar con amor. Siempre van a haber conflictos. Tengan en cuenta esto. Pero cuando vamos a hablar para poder tratar de resolver, siempre tenemos que hacerlo con un espíritu cristiano. Si están pasando conflictos, hablen entre ustedes. Hablen con su esposo o con su esposa. Hablen con sus hijos. Hablen, ¿verdad? Todos en familia. Pero hablar no es gritar. Hablar no es humillar. Hablar con espíritu cristiano, porque el propósito que tienen es resolver los conflictos. Tomemos en cuenta esto, ¿verdad? Si decimos, vamos a hablar, pero sin gritar. Por eso que el consejo de Pablo decía, quítense la amargura, el enojo, la ira, la gritería. Y él presentaba la lista, quítense esto, si van a resolver algo, háganlo hablando, con espíritu cristiano, sin gritar, ni tampoco humillar a los demás. El principio bíblico número 2 es escuchar antes de responder. Bueno, el consejo de la palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago, capítulo 1, el versículo 19, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hermanos, qué interesante, ¿verdad? Consejo de la palabra de Dios para nosotros. Cuando dice hombre, también pues se refiere a la mujer, ¿verdad? Todo hombre sea pronto para oír. También la mujer que también puede escuchar, porque naturalmente, bueno, ya es así la naturaleza, ¿verdad? Una mujer, me imagino que es en la mayoría de casos, pues una mujer habla más que el hombre. El hombre habla menos, la mujer habla más. ¿Por qué? Porque la mujer siente que se desahoga hablando, ¿verdad? Cuando van a resolver un conflicto es la que más habla. Y habla bastante. Y entonces, ¿cuál es el consejo? Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír. ¿Por qué? Está pidiendo un consejo, la mujer se desahoga hablando, saca todo de su corazón. El hombre la va a escuchar. ¿Cuándo se origina el conflicto aquí? Cuando el hombre le da la respuesta a la situación o al problema antes que ella termine de hablar. Ahí se va a convertir en un problema. El consejo que da de Santiago 1:19 dice, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Muchos problemas se agravan, muchos problemas, ¿verdad? En vez de resolverlos, se hacen más grandes porque no queremos escuchar. Y cuando quieren arreglar un problema, primero decían estar tranquilos, hablar sin gritos ni humillar al otro. Eso es un punto importante. Ahora, hay que saber escuchar. Cuando el otro está hablando,
pues el otro tiene que escuchar y le va a dar el consejo o su respuesta hasta después que el otro haya terminado de hablar. Algunas veces también, porque el hombre habla menos, la mujer se molesta porque piensan que no les interesa. Pero el hombre, desde el momento que empieza a escuchar, empieza a procesar todo, ¿verdad? En su mente, buscando la solución. Pero nunca den una respuesta, ¿verdad? Antes que la otra persona termine de hablar. Cuando no se hace así, el problema muchas veces se puede agravar. Número tres, ¿cuál sería un consejo, verdad, bíblico para resolver? Bueno, orar, ¿verdad? Juntos en medio del conflicto. Esto nos recuerda, ¿verdad? Que nosotros necesitamos presentar nuestras peticiones a Dios para que su paz guarde, ¿verdad? Nuestros corazones. En Santiago 4, el versículo 6. Bueno, el versículo empieza diciendo, por nada estéis afanosos. Y ahí sigue el versículo. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y ahora el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que orar juntos, ¿verdad? En medio del conflicto. Posiblemente por estar enojados no lo quiere hacer, pero tome en cuenta que su propósito es resolverlo. Y la forma más saludable es primero decir, oremos y oremos juntos para poder resolver este problema. Dice este libro, que es un libro que estamos meditando, del Hogar Cristiano, a la página 94. Si hubiese más oración en el hogar, habría más felicidad. Los esposos deberían acudir a Dios juntos, pidiendo paciencia y amor para sobrellevar las cargas. Ahora pensemos, ¿cuánta oración hay como familia? El consejo que nos da en este libro, que son un libro de consejería familiar, dice que los esposos deberían acudir a Dios juntos. La pregunta sería, ¿cuántos oramos juntos como familia? ¿Cuántos, verdad, llega el momento de orar en familia? Esto no incluye la oración personal. La oración personal es aparte. Pero el consejo, ¿verdad?, de este libro del Hogar Cristiano dice que los esposos deberían acudir a Dios juntos, pidiendo paciencia y amor. ¿Cuántas veces dedicamos el tiempo y le decimos a la esposa, ¿verdad?, o la esposa al esposo, y llamar a los hijos y decir, oremos juntos para pedir al Señor paciencia y amor y poder llevar las cargas, ¿verdad?, de la vida? Eso es un consejo que no lo podemos dejar pasar. Tomemos en cuenta, ¿verdad?, de que hace falta más oración en nuestra familia para poder manejar de una forma más saludable los conflictos que puedan surgir. Ahora, punto número tres, el perdón, pues es la clave para la reconciliación. ¿Cómo poder manejar, verdad, los conflictos de forma saludable? Tenemos que aprender que el perdón es un mandato divino. Y eso es lo que vamos a analizar. Como mandato divino, el consejo, ¿verdad?, del apóstol Pablo, en el capítulo 3, el versículo 13 del libro de Colosenses, dice la palabra de Dios, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Hermanos, qué importante, ¿verdad? El mandato divino para nosotros es perdonar, así como también Cristo nos perdonó a cada uno de nosotros. Ahora, ¿quién es nuestro mayor ejemplo? Nuestro mayor ejemplo de perdón es nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Jesús dijo, ¿verdad? En Lucas 23:34 dijo, cuando él estaba en la cruz. ¿Cómo estaba Jesús en esa cruz? Pensemos en la condición, porque algunas veces pensamos en nuestro orgullo, que me han ofendido, pero la ofensa que me hicieron nunca se va a comparar al maltrato y las ofensas que recibió nuestro Señor Jesús. Jesús estando en esa cruz, cuando él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo estaba Jesús? Imagínense cómo estaba él, su rostro de los golpes.
su espalda de los latigazos. ¿Cómo estaba, verdad? Bueno, en su cabeza por la corona de espinas. Bueno, una profecía mesiánica que me gusta recordar de Isaías 52:14. En la versión que yo tengo a la mano, es una versión del siglo XXI, dice, muchos se asombrarán de él al ver su semblante desfigurado hasta perder toda apariencia humana. Esa es una profecía mesiánica. ¿Cómo quedó el rostro de Jesús? Destrozado porque ni parecía humano ya, según esta declaración. Pero aún en esa condición, Jesús dijo, Padre, oraba, ¿verdad? Su Padre Celestial, y él pedía el perdón por los que lo maltrataron. Y él decía, ellos no saben lo que hacen. Jesús perdonó, ¿verdad? Aquellos que lo maltrataron, que lo crucificaron, aquellos que lo rechazaron. Ahora pensemos en esto. Si él pudo perdonar, preguntémonos nosotros, ¿podemos nosotros también perdonar en nuestra familia? ¿Podemos perdonar o no podemos perdonar? ¿Por qué algunas veces nosotros no perdonamos? ¿Cuántas veces nos preguntamos eso? O quizás no lo preguntamos. ¿Por qué nosotros no estamos dispuestos a perdonar? ¿Cuál sería la razón? ¿Por qué? Primero, no perdonamos por orgullo. No queremos, ¿verdad? Perdonar para tratar de humillar al otro, para poder decir, sí, te perdono. O también otra razón por qué nos cuesta perdonar es pensar en que al no perdonar lo estamos castigando, ¿verdad? Al ofensor. O porque esperamos pagarle mal para poder después decir, sí, te perdono. Porque queremos castigarlo según nuestra justicia y no la justicia de Dios. Y algunas veces decimos, no, pues el problema no es mío, el problema es del otro. Él es el que me tiene que pedir perdón a mí. Ahora, ¿por qué es necesario perdonar? Jesús enseña a perdonar. ¿Por qué es necesario? Uno, pues una razón principal, porque la falta de perdón produce alejamiento o puede romper familias enteras. O también otra razón, ¿verdad? O las consecuencias. Cuando no perdonamos, se pierde también de vista la parte espiritual. O algunas veces decimos, ¿verdad? Otra consecuencia, que si no perdonamos, no vamos a recibir también perdón de Dios. Entonces, son cosas interesantes que nosotros tenemos que analizar. Si Jesús perdonó, el consejo para la reconciliación, la clave es el perdón. Muy bien, vamos a continuar como número 3. El perdón sana el corazón y la relación. ¿Por qué? Porque guardar rencor envenena la relación. Necesitamos, ¿verdad? Tomar en cuenta este consejo, que el perdón puede sanar esa relación. Hablando de una relación familiar. Dice este libro, el Hogar Cristiano, la página 102, no permitáis que el enojo permanezca de un día para otro. La irritación alimentada destruye la paz del hogar y enfría el amor. La ternura y el perdón son las llaves de la verdadera felicidad conyugal. Tomemos en cuenta que cuando nos casamos y formamos familia, teníamos ese propósito. Ahora el consejo, ¿verdad? Que se nos da, según este libro, El Hogar Cristiano, nunca dice, permitamos, ¿verdad? Que ese enojo permanezca de un día para otro. Esa irritación que se alimenta destruye la paz del hogar. Y si es para toda la vida, busquemos la manera de llevarlo bien. Por eso el consejo, ¿verdad? De esta charla se llama que el manejo saludable, ¿verdad? De llevar los conflictos. Esa ternura, ¿verdad? Y el perdón es una llave para la verdadera felicidad conyugal. Vamos a continuar. Los pasos prácticos para manejar los conflictos, ¿verdad? Y perdonar. Número 1, el primer paso práctico es no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios 4:26. El apóstol Pablo decía, enojaos, porque es algo natural. Enójense. Pero el consejo que daba el apóstol Pablo dice, pero no pequen. Busquen esta cita bíblica, Efesios 4:26. Ustedes se enojan, pueden enojarse, pero el consejo no pequen.
Y también dice el apóstol Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que no debe determinar el día sin haber buscado la reconciliación. Pues yo le puedo preguntar, ¿cuánto tiempo han pasado enojados? En una ocasión en Usulután estaba dando charlas, ¿verdad? Similares a esto, y me dijo, ¿verdad? Un señor, ¿verdad? Con su esposa que tenían enojados 3 años. Pues yo me miré, ¿verdad? ¿Cómo es posible estar enojados 3 años? Pero el consejo de la palabra de Dios es un paso práctico para poderlo manejar, para poder manejar ese conflicto, no dejarlo para otro día, no dejar que el sol se ponga antes de haber buscado la reconciliación. ¿Por qué? Porque necesitamos resolver los conflictos, ¿verdad? Los problemas antes, lo antes posible, no dejarlo pasar más tiempo. Algunas veces lo hacemos por orgullo, por eso les decía hace un momento, o sea, por orgullo, porque queremos castigar al ofensor, porque esperamos, ¿verdad?, que le venga un mal para después poderlo perdonar, pero el consejo sería primero resolverlo lo antes posible. Número 2, reconocer los errores y pedir perdón. Y esto es lo que nos cuesta, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. La humillación o la humildad. Sí, la humildad abre la puerta a una reconciliación. Tenemos que ser pues más humildes para poder reconocer. Humilde no solamente aquella persona que anda quizás descalza, ¿verdad? O de escasos recursos, sino que la humildad es aquel que reconoce. Y la humildad es una puerta, la principal puerta para la reconciliación. Yo les pregunto algo. ¿Quién es la persona que sale más beneficiada? ¿La que pide perdón o la que perdona? Debo de pensar en eso. ¿Quién puede ser? ¿Quién se beneficia más? ¿El que pide el perdón o el que perdona? Bueno, podemos analizarlo de diferentes puntos de vista, pero yo le doy mi respuesta. Mi respuesta es, el más beneficiado es el que perdona. Aunque no le pidan perdón, pero si ya perdonó, ese sale más beneficiado. Reconoce sus errores y pide perdón, aunque no sea él el ofensor. Y eso es importante. Estamos hablando de cómo manejar, ¿verdad? Los conflictos y el perdonar. Ahora, los pasos prácticos, no dejarlo para otro día y reconocer, ¿verdad? En qué he fallado y pedir perdón, aunque no sea yo el ofensor. Continuamos. Número 3. Decidir perdonar, aunque no se sienta, ¿verdad? El deseo. ¿Por qué? Porque cuando hay un conflicto, siempre una parte va a estar más molesta. Pero el consejo sería, decidan perdonar aunque no sientan, no lo sientan de quererlo hacer, pero el consejo, ¿verdad? Tomando en cuenta como una forma saludable de poder llevar los conflictos, decidir perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón es primero una decisión espiritual, por lo que hemos estado analizando. Es una orden divina de perdonar. Y después es un proceso emocional para poderlo llevar a cabo. El perdón pues no comienza con un sentimiento, sino con la decisión de la voluntad de querer perdonar. Por eso dice la palabra de Dios. Dice en la palabra de Dios, Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Así que en la oración modelo, Jesús declaró que si nosotros perdonamos a los hombres las ofensas, también Dios está dispuesto a perdonarnos a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el perdón es un acto de obediencia a la palabra de Dios. El perdón no es un impulso, sino es una decisión firme en Cristo. Es el resultado de un corazón que ha sido perdonado por Jesús y Él también está dispuesto a perdonar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Decirle al Señor, ¿verdad? Señor, decido este día perdonar. Puede ser a mi esposo o a mi esposa, ¿verdad? No por mis propias fuerzas, sino yo decido perdonarlo porque fui alcanzado por tu gracia.
Ese es lo importante. Número 4, entregar el dolor a Dios. Esto significa que tenemos que renunciar a la venganza. Nunca busquen la venganza o tampoco el resentimiento. Tenemos que dejar las cosas a Dios porque Él es un Dios justo. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 12, el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando nosotros confiamos nuestro dolor al juez de toda la tierra, pues el alma, ¿verdad? Puede encontrar un reposo. ¿Qué tenemos que hacer en la oración? ¿O qué decir? Decir, Señor, entrego en tus manos esta ofensa. Tú conoces la verdad, dame paz a mi vida. Esa debe ser nuestra oración. Cuando nosotros le entregamos a Dios nuestro dolor o la ofensa que hemos recibido. Número 5, como pasos para poder manejar los conflictos de forma saludable, es recordar el pacto matrimonial. ¿Qué es lo que dijimos en el matrimonio? Hicimos un compromiso. Y el compromiso fue una de las palabras claves. Es cuando dijimos en las buenas y en las malas. Lo malo es que nos acordamos solo en las buenas, en las malas se nos olvida, pero dijimos y lo hicimos de forma voluntaria, que hicimos un compromiso para las buenas y para las malas. Otra clave sería apoyarse, ¿verdad? En Cristo. ¿Por qué? Porque solo el amor de Dios derramado, ¿verdad? En el corazón nos capacita para poder perdonar y perdonar de verdad, no solamente de palabra, perdonar de corazón. Para ser el más beneficiado, tenemos que ser nosotros los que perdonamos. Número 7, ¿verdad? Una de las claves para poder manejar estos conflictos de forma saludable es orar por quien ofendió. Aunque sintamos que es muy duro, pero en la palabra de Dios nos da este consejo. Mateo 5:44 dijo nuestro Señor Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. Sentimos la cuesta arriba, pero el consejo de Jesús nos enseña a ser un pacificador y no hacer más grandes, ¿verdad? Los problemas. Por eso Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Y si eso es a los enemigos, ¿con cuánta más razón pues a su familia? Este paso, ¿verdad? Transforma el corazón. Cuando oramos por quien nos ha ofendido o por quien nos hirió, el Espíritu Santo, ¿verdad? Rompe las cadenas, ¿verdad? Del odio. La oración, ¿verdad? Por los que nos hieren, ¿verdad? No siempre cambia el corazón de la otra persona, sino que el que cambia es nuestro corazón cuando estamos orando por el que nos ofendió. Pues en la oración tenemos que pedir, ¿verdad? Que Dios pueda bendecir a aquella persona que me ha ofendido. Número 8, como otro paso para manejar los conflictos de forma saludable, es pues buscar la reconciliación. Nunca esperemos, ¿verdad? Que sea el otro, aunque el otro sea el que ofendió, pero mi propósito, decía el apóstol Pablo 4:26 de Efesios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora, ¿qué le preguntó Pedro, verdad, a Jesús? Dice la palabra de Dios, Mateo 18, el versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, la pregunta de Pedro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Pedro pregunta, ¿hasta 7? ¿Cómo sienten la pregunta del apóstol Pedro? Pues yo la siento que él está asustado, porque Jesús en algún momento él mencionó 7 y Pedro pregunta, ¿cuántas veces, verdad? ¿Cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Pedro sentía que el 7 era demasiado. Claro, habían enseñanzas en esa época. Algunos se basaban al libro de Amós, capítulo 1, el versículo del 3 en adelante, dice que por 3 pecados y no así el cuarto. Alguien decía, no, entonces solo 3 se perdonan. Pero Jesús menciona 7. Y Pedro pregunta, ¿hasta 7? La respuesta de Jesús fue más allá, porque le dijo, yo no te dije 7, sino hasta 70 veces 7. Y en otra versión, bueno, en otro evangelio, porque Mateo no menciona en cuánto tiempo,
Pero sí, otro evangelio menciona en el día, hasta 70 veces 7 en el día. Hermanos, buscar la reconciliación. El perdón no siempre implica reconciliación inmediata, pero sí el Espíritu Santo guía, porque debemos de buscar restaurar, ¿verdad? La paz. El perdón genuino busca la restauración y nunca busca condenar al otro. Tomemos en cuenta, ¿verdad? El consejo de Jesús. Hasta 7 le pregunta a Pedro y Jesús le dice hasta 70 veces 7. Qué importante, hermanos, o qué enseñanza que nos enseña la Biblia con respecto al perdón. Y número 9, como un paso para poder resolver el conflicto, pues aceptar la paz, ¿verdad? De Dios. Dice el libro de Filipenses 4, el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros perdonamos y perdonamos de verdad, como decimos, perdonamos de corazón, el Espíritu Santo, ¿verdad? Llena el alma con paz y libertad. El perdón pues abre, ¿verdad? El corazón a la corriente de la gracia divina que limpia al ser humano de toda amargura y acepta la paz de Dios. Así que es muy importante tomar en cuenta, ¿verdad? Cómo poderlo manejar de una forma saludable. Ahora pensemos en esto. El matrimonio cristiano no está libre de conflictos, pero sí tiene los recursos para superarlos. ¿Cuáles son esos recursos? Primero, la palabra de Dios. Número 2, tiene la oración. Y 3, pues el perdón, que es un mandato divino. Si aprendemos a resolver las diferencias con el espíritu de amor y humildad, nuestro hogar reflejará el carácter de Cristo. Dice este párrafo, ¿verdad? Del hogar cristiano, la página 179, dice, el secreto de la verdadera unidad en el matrimonio está en la unión con Cristo. Cuando cada uno se somete al Señor, habrá amor, paciencia y disposición para perdonar. Bueno, hace unos años, quizás unos 2 años atrás, estudiábamos una semana también de consejos para familia y la conclusión era de uno de los temas de que cuando en el lugar hay muchos problemas, es una señal clara que hace falta Jesús en ese hogar. Nadie más puede entrar en el círculo, ¿verdad?, del matrimonio. Solamente nuestro Señor Jesús es el único invitado para que ese matrimonio sea un matrimonio feliz, no libre de conflictos, pero con la disposición o con un manejo saludable de poder sobrellevar esos conflictos, porque no estamos libres, siempre van a existir, pero tenemos los recursos, porque tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, practicamos la oración y si practicamos el perdón, el hogar va a ser lo que fue el propósito de Dios, que sea un pedazo del cielo, ¿verdad?, en esta tierra. Pero si una de estas tres cosas faltan, es cuando más conflictos existen, porque el enemigo es el que toma el control. Pero nuestro propósito es que sea Jesús el que tome control de nuestro hogar, de nuestras familias, estudiando mucho su palabra, practicando la oración juntos y aprendiendo a perdonar. Y perdonar de corazón, como dice el Señor. Cuando el Señor perdona, dice en la palabra de Dios que Él arroja, dice, al fondo los pecados y ya no me acuerdo. Nosotros es muy difícil decir, ya no me voy a acordar. Sí me voy a acordar, pero cuando perdono es cuando ya no guardo rencor. Ahora, hay beneficios. Hay 5 beneficios con respecto al perdón. ¿En qué áreas? Bueno, beneficios espirituales. ¿Por qué beneficios espirituales? Porque restablece, ¿verdad?, la comunión con Dios cuando nosotros perdonamos. Jesús enseñó que el perdón es esencial para recibir el perdón divino. Eso lo dijo él en la oración modelo. Porque si perdonáis, dijo Jesús, a los hombres sus ofensas, él también nos va a perdonar a nosotros. Así que un beneficio del perdón es el beneficio espiritual. Ahora, segundo beneficio, refleja, ¿verdad?, el carácter de Cristo, porque perdonar nos hace más semejantes a Jesús.
quien desde la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. También un beneficio emocional. ¿Cuáles son esos beneficios emocionales? Bueno, trae paz interior. ¿Por qué? Porque al perdonar desaparece el peso, ¿verdad?, de la ira y del resentimiento y se experimenta un alivio, una serenidad y un equilibrio emocional. Otro beneficio emocional es que sana, ¿verdad?, las heridas. El perdón pues no cambia, ¿verdad?, lo sucedido, pero sí transforma la manera en que lo vamos a recordar, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Y también, pues, disminuye, ¿verdad? La ansiedad y la depresión. ¿Por qué? Porque muchos estudios demuestran que las personas que perdonan tienen menor estrés, duermen mejor, pues, y son más felices porque aprendieron a perdonar. O el beneficio número tres, tiene beneficios mentales. ¿En qué sentido? En que aumenta la claridad y la concentración. El resentimiento ocupa mucha energía de la mente. Estar enojados, estar con ira. Pero cuando nosotros aprendemos a perdonar, recibimos un beneficio mental, porque el perdón libera la mente y permite pensar más con objetivos y con más claridad. También otro beneficio mental es que fomenta la empatía y la madurez, ¿verdad?, emocional. ¿Por qué? Porque al perdonar, ¿verdad?, se aprende a comprender las debilidades humanas, lo que fortalece, ¿verdad?, el carácter. Ahora, con los beneficios físicos, hay muchos beneficios físicos, ¿verdad?, que también nos ayudan con el perdón, ¿verdad? En un beneficio físico es que mejora, ¿verdad?, la salud del corazón, disminuye la presión, ¿verdad?, arterial y también evita riesgos de enfermedades cardiovasculares, porque la persona, ¿verdad?, que perdona siente ese alivio. Aún cuando solo se imagina, cuando solo lo planea que va a perdonar, ya siente un alivio en su vida. Cuando alguien dice, sí, lo voy a perdonar, ya siente tranquilidad. No está con ese resentimiento, ¿verdad?, que ocupa mucho espacio, ¿verdad?, en la mente. Y también fortalece, ¿verdad?, el sistema inmunológico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo responde positivamente cuando la mente, ¿verdad?, está en paz, y también reduce dolores físicos, ¿verdad?, relacionados con el estrés. El rencor puede manifestarse como tensión muscular o dolores, ¿verdad?, en el cuerpo. Puede ser con dolores de cabeza, ¿verdad?, o con fatiga, pero es un beneficio, ¿verdad?, físico el perdón. Y número cinco, son beneficios sociales. ¿Por qué? Porque restaura, ¿verdad?, las relaciones rotas. El perdón abre la puerta, ¿verdad?, a la reconciliación y nuevamente a la confianza. También promueve la armonía familiar y la comunitaria. ¿Por qué? Porque un espíritu, ¿verdad?, perdonador contagia, ¿verdad?, amor, contagia de comprensión y también de cooperación. Y también los beneficios sociales es que evita, ¿verdad?, conflictos y divisiones, ¿verdad? Porque enseña a resolver las diferencias con humildad y también con respeto. Ahora, aprendamos esto, ¿verdad? El perdón no es una debilidad, sino que es una fuerza, ¿verdad?, del alma. ¿Por qué? Porque el perdón tiene, ¿verdad?, un poder maravilloso para transformar la vida y la sociedad. Tomemos en cuenta, ¿verdad? Que alguien que dice, no, es que yo no soy así, o yo no soy débil, no es por ser débil, sino es una fuerza del alma y es una orden que Dios nos da para vivir felices. Tomemos en cuenta esto. El Señor pues nos invita, ¿verdad?, a revisar nuestro corazón. ¿Estamos guardando resentimiento hacia nuestro cónyuge? Sería una pregunta. ¿Estamos dejando que pequeños conflictos se conviertan en murallas? ¿Qué podamos decir hoy? ¿Qué vamos a decir? A decidir perdonar, pedir perdón, ¿verdad? Y amar como Cristo nos amó. Sería una forma saludable de poder llevar nosotros los conflictos y aprender a perdonar para poder ser felices, ¿verdad?, en nuestro hogar. Que el Señor les bendiga a todos. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén. Hagamos una oración para finalizar con esta charla. Podemos cerrar los ojos para orar al Señor.
Padre, que moras en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor, porque nos permites la oportunidad de poder compartir estos consejos en esta charla, Señor, de el manejo saludable de los conflictos. Sabemos de que conflictos siempre van a existir, pero ayúdanos a acercarnos más a ti, para que seas tú, Señor, el que tome control de nuestros hogares. Te pedimos por las personas que pasan momentos difíciles en sus hogares, Señor. El matrimonio nació en tu pensamiento, pero el enemigo busca la manera de destruirlos. Por eso te pedimos que toques sus corazones, también la de estos hombres, para que puedan acercarse a ti y ser familias felices, preparándose también para un día verte para una vida eterna. Que esta charla sirva mucho, Señor, a cada una de las personas y perdona nuestros pecados y suplicamos la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén.